Sí, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en La Perla, Callao, en la compañía de bomberos voluntarios Garibaldi, número 7, donde ha llegado el presidente de la República, Francisco Sagasti, junto con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, el ministro del Interior también, José Liches, está acá presente y han venido para este acto sumamente importante. Se trata del inicio de la vacunación de los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Alrededor de 15.000 bomberos van a ser vacunados a nivel nacional y hoy día serán unos 1.200 bomberos los que serán inoculados. Bomberos de distintas compañías del Callao, aproximadamente 11 compañías se trasladarán hasta esta en la que estamos ahora, en la cuadra 40 de la Avenida La Marina, para ser inoculados. Y es así como ya comienza la vacunación tan importante. Una institución bastante afectada por esta pandemia. Son más de 2.400 los bomberos que han sido reportados como infectados. Y además hay 48 bomberos que lamentablemente han perdido la vida producto de esta pandemia. Hospitalizados hay 17. Entonces, cifras bastante alarmantes que nos dan cuenta que miembros de esta institución necesitan esta vacuna. Son dosis del laboratorio chino Sinopharm las que están aplicándoles a estos bomberos. Ya en la parte exterior de la compañía hay una larga fila de bomberos que están a la espera de ser inoculados. Entonces la prensa está a la expectativa, se están trasladando hacia otra área donde también hay más bomberos, pero este es el objetivo que se ha trazado. Estamos todavía en la primera fase de vacunación, esto todavía tiene para rato. En unos próximos minutos van a estar brindando una conferencia a la prensa el presidente de la República junto a sus ministros. Las vacunas recién han llegado aquí a esta compañía a las 8:24 en punto. Vimos descender las vacunas desde una ambulancia y las ingresaron hacia esta compañía Garibaldi número 17 en la Avenida La Marina. Ya una vez dentro se va a iniciar con esta inoculación al personal de los bomberos para que de esta forma puedan atender las emergencias de una manera más tranquila, de una manera más segura también. Si bien es cierto, ya todos lo sabemos, la vacuna nos va a ayudar a no presentar síntomas de gravedad, pero de alguna forma estas personas, quienes sean vacunadas, también van a poder seguir siendo portadoras del virus, así que pueden seguir contagiando. Igual es necesario tomar todas las medidas de precaución. Ya es como se alistan las autoridades que se han hecho presentes aquí en esta compañía de bomberos. Mañana y en los próximos días se va a continuar con esta vacunación en las distintas partes de Lima y Callao, y luego se procederá a las distintas regiones. Entonces, se alista ya el micrófono para cederle la palabra al presidente de la República, Francisco Sagasti Hochhausler, que ya está próximo a brindar estas palabras para, digamos, instaurar en este lugar lo que va a ser el inicio de este proceso de vacunación. Escuchemos lo que dice el presidente Martín. Señor Dante, gobernador de Callao, Dante Mandriotti, señor alcalde de La Perla, Aníbal Jara, señor ministro del Interior, José Hélice, señor ministro de Salud, Óscar Ugarte, y señor comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, Luis Ponce Lajara. Apreciadas bomberos voluntarios y voluntarias del Perú y apreciados miembros de todo el cuerpo de salud que está ayudando de manera extraordinaria en esta vacunación. Esta mañana estamos vacunando al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en su proceso de vacunación contra el COVID-19. Esto se inició ayer en la región de Ica y hoy día continuamos aquí en el Callao. La labor histórica y el trabajo que hacen los bomberos en términos de entrega y protección de nuestras vidas ha sido reconocida a lo largo de toda la historia de nuestra República y se sostiene por aquellos mártires que sacrificaron su vida para salvar las de otros. Es realmente un honor estar en estas circunstancias y en este momento, señor comandante general del Cuerpo de Bomberos.
sobre todo en la histórica Garibaldi número 7, que está cumpliendo 149 años desde su fundación. El Cuerpo de Bomberos ha tenido aproximadamente más de 2.400 miembros afectados por el COVID-19, de los cuales hay 130 en cuarentena, 17 hospitalizados, 4 en cama UCI y lamentablemente 48 de ellos han perdido la vida. Por eso ha sido fundamental que el Estado incluya a los bomberos voluntarios en esta primera línea de defensa y otorgarles un puesto preferencial en la secuencia y el orden de vacunación. Seguiremos haciendo esto hasta vacunar a los 15.000 miembros del Cuerpo de Bomberos. El problema que hemos encontrado y que tenemos y estamos experimentando en nuestro país se debe a que durante muchísimos decenios, a pesar del crecimiento económico sostenido que hemos tenido durante unos 12, 13 años, no se invirtió en mejorar el sistema de salud, no se invirtió en mejorar los servicios sociales en la escala que hubiera sido necesario. Esto ha creado un sistema de salud extremadamente débil, con problemas muy serios que heredamos de hace mucho tiempo. La labor del gobierno, a partir del 17 de noviembre, la labor del gobierno de transición y emergencia, consistió en primer lugar, al constatar que teníamos 0 vacunas contratadas el 17 de noviembre, empezar un proceso de negociación muy intenso al cual hemos dedicado todos nuestros esfuerzos. Como resultado de ello, ahora contamos con contratos firmes por 48 millones de dosis de vacuna de aquí hasta fin de año, que alcanzarán para vacunar a los 24 millones de peruanos y peruanas mayores de 18 años. Gracias. Bien, entonces de esta manera ha dado las palabras aquí. Bien, es así como el presidente... Esta ha sido la prioridad inicial, cómo conseguir vacunas, porque sin vacunas realmente no podemos hacer mucho más que simplemente tratar de contener el avance de la pandemia. Y como dije hace un momento, estos esfuerzos han dado frutos en unos cuantos meses. Pero además de eso, lo que recibimos fue un sistema de salud no solamente débil, sino fragmentado, en el cual el MINSA operaba por un lado, Salud por otro, las fuerzas sanitarias de la policía y de las Fuerzas Armadas por otro, y por supuesto el sector privado y los colegios profesionales por otro lado. Esto ha creado un sistema de vacunación, un mecanismo de vacunación bastante ineficiente. Y ahora, después de seguir el plan que se hizo antes de que llegáramos al gobierno, estamos en el proceso de replantear totalmente la forma en la cual hacemos la vacunación. El problema central que hemos tenido es que esta vacunación contra el COVID-19 es muy diferente a todas las vacunaciones con las cuales hemos tenido experiencia en el Ministerio de Salud anteriormente, como lo sabe muy bien el señor ministro. En primer lugar, tenemos una escasez de vacunas a nivel mundial. No hay suficientes vacunas y recién hacia fines de este año se podrá producir por parte de las empresas farmacéuticas un número lo suficientemente grande de vacunas como para poder ampliar a un gran número de países el proceso de vacunación. Como llegamos un poco tarde nosotros, uno de los errores que hemos tenido que corregir es que a pesar de que en nuestro país se llevaban a cabo las pruebas clínicas de varias empresas farmacéuticas, no se inició desde ese momento, en abril del año pasado, un proceso de negociación para poder asegurar las vacunas. Eso es lo que hemos corregido a partir del 17 de noviembre.
Además de eso, y a de tener pocas vacunas en el mundo, este es un proceso masivo de vacunación, como nunca se ha hecho, un proceso que trata de abarcar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, y luchando contra un virus que es extremadamente contagioso. No es como los virus a los cuales hemos estado acostumbrados a armar planes y programas de vacunación, que eran mucho más lentos, afectaban a ciertos grupos, se centraban más en los niños, etc. Ahora tenemos un virus agresivo que se contagia muy fácilmente y que además puede llegar a ser mortal en muchos casos. Todo esto requiere un proceso y un esquema de vacunación diferente al que hemos estado acostumbrados y al que hemos seguido en base a lo que nos dejó el gobierno anterior hasta ahora. Para empezar, no teníamos un padrón unificado del personal de salud. El Ministerio de Salud tenía su lista, su padrón, E-Salud tenía el suyo, las Fuerzas Armadas tenían cada una sus padrones y la policía otro. Pero no solo eso, tampoco había ni existe un padrón unificado de los profesionales médicos de salud que trabajan en primera línea. Hemos tenido que sobre la marcha construir ese padrón y lo estamos afinando y refinando en la actualidad y muy pronto, espero que muy pronto podremos tener un padrón universal en el cual será posible identificar a los grupos y la secuencia y el orden en el cual será vacunado. Por eso quiero anunciar que, constatando los problemas que hemos tenido y hemos sido testigos todos, de personas que se saltan la cola, de algunos profesionales que, a pesar de que se instruyó a sus respectivos colegios que deberían ser solo los que estaban expuestos directamente a contagio con el virus, pusieron otros nombres y no es posible, no ha sido posible para el Ministerio de Salud, sin perder muchísimo tiempo, identificar precisamente quién de algún colegio profesional es un personal que está trabajando en la primera línea y en contacto con posible contagio y aquel que no lo está haciendo. Estamos ahora tratando de corregir todo eso, haciendo un padrón universal y revisándolo de una manera mucho más sistemática. También revisamos el plan de vacunación que recibimos. El plan de vacunación, recuerden, se hizo en octubre del año pasado, un mes antes de que asumiéramos el gobierno. Y este padrón no incluía, por ejemplo, a los bomberos ni a los adultos mayores como un primer grupo de personas a ser vacunadas. Eso lo hemos corregido. ¿Por qué? Porque sabemos que los bomberos, la policía, están expuestos a mucho más riesgo por su propia actividad y además, lo más importante, que el 70% de las fatalidades por COVID-19 han sido en adultos mayores. Lo que tenemos ahora asegurado es lo siguiente. Con estos 48 millones de dosis que ya tenemos contratados, podremos vacunar a todos los peruanos y peruanas mayores de 18 años antes de fin de año. Con lo que ya se ha prometido y está comprobada la entrega de aquí al fin del gobierno de transición y emergencia, vacunaremos a todos quienes están en primera línea y además a todos los adultos mayores. Este grupo más vulnerable quedará protegido durante el gobierno de transición y emergencia. Por otra parte, hemos visto también algunos de los problemas serios que nos ha causado esta fragmentación. Además de la fragmentación vertical, es decir, instituciones públicas que trabajaban como islas, cada uno con sus padrones, con las personas a que atendían y con poca comunicación entre ellas, también hemos visto problemas en la relación entre el gobierno central y algunas regiones, como se ha visto en los últimos días. Las direcciones regionales de salud están ahora en un proceso de adecuarse a la nueva estructura que vamos a crear en unas semanas para poder vacunar de manera masiva y rápida durante las próximas semanas
Hemos ido probando el sistema anterior que heredamos y hemos visto que no funciona, por los problemas que ustedes conocen. Lentitud y gente que se salta la cola. Ahora organizaremos un nuevo mecanismo que sea más eficiente y, por ejemplo, como se contemplaba en el plan anterior, que era vacunar en todos los sitios en los cuales se iba a votar, en todos los locales de votación, que son 19.000, vamos a reducir este número a algo mucho más manejable para evitar las demoras, los problemas de logística, de transporte de las vacunas, de transporte de las personas, y pronto anunciaremos un nuevo esquema, un nuevo plan de vacunación con una lista y una secuencia de personas a ser vacunadas que va a ser pública. Vamos a ponerla en una página web y además de eso vamos a reordenar la forma en que se está vacunando para hacerla más eficiente. Estoy hablando de la pandemia, de la vacunación, pero no olvidemos que el gobierno no queda solamente en este problema, no queda en el gran desafío que tenemos por delante para vacunar a todos los peruanos y reducir los estragos que causa la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, estamos reactivando la economía. En la actualidad hemos logrado obtener récords de inversión pública en diferentes partes de nuestro país que están empezando a reactivar la economía, además de todas las medidas que hemos planteado como bonos, como Reactiva Perú, como apoyo a las MIPES, con apoyo a los artistas, como apoyo a MIPES de diferentes sectores, con el FAE agrario. Estamos tratando de hacer dentro de las limitaciones presupuestales todo lo que se puede hacer para al mismo tiempo atender los desafíos de la pandemia y mantener nuestra economía lo mejor que sea posible. Por último, recuerden, en una semana y un día más tendremos elecciones generales. Uno de los compromisos del gobierno de emergencia y transición fue precisamente llevar elecciones limpias y transparentes y no interferir en el proceso electoral y mantener una estricta neutralidad. Además de eso, hemos coordinado con la OMPE y hemos coordinado con el Ministerio de Salud. En primer lugar, como dije hace un momento, para tener más locales de votación y evitar aglomeraciones. En segundo lugar, para diseñar un protocolo de seguridad que se ha sido preparado por el Ministerio de Salud en coordinación con la OMPE. En tercer lugar, además de estas cosas, lo que estamos haciendo es poner horarios para que las distintas personas, de acuerdo al último dígito de su DNI, sepan a qué hora tienen que ir a votar. Además, hemos dado una compensación a los miembros de mesa de 120 soles para asegurarnos que no tenemos los problemas de no poder instalar mesas como ha sucedido anteriormente. Vamos a tener elecciones limpias, seguras, transparentes, que reflejen realmente la voluntad popular de quién debe gobernarnos a partir del 28 de julio, a partir del bicentenario de la independencia. Estos son los compromisos, uno de los compromisos que adquirió el gobierno de transición y emergencia, y estamos cumpliendo con nuestra palabra. Muy bien, 9 de la mañana con 21 minutos. Estábamos escuchando al presidente Francisco Sagasti durante la campaña de vacunación de los bomberos que son parte de la fase 1 y que inició hoy en el Callao. Sin embargo, el anuncio más importante, me parece, de los que acaba de dar, es que se ha garantizado la llegada a nuestro país de 48 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus hasta final de año. ¿Eso qué implica? Que habría las vacunas suficientes, las dosis suficientes, para inmunizar a 24 millones de peruanos hasta el 31 de diciembre del año 2021. Por supuesto, él no puede comprometerse a que la inmunización en sí misma se produzca porque su gestión de gobierno terminará el 28 de julio, pero en ese sentido sí se comprometió a que al 28 de julio, cuando esta gestión de gobierno dé paso al presidente del Bicentenario, se habrá vacunado a todos los que integran la fase 1, personal de salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos, Cruz Roja, Serenazgo, brigadistas, personal de limpieza, estudiantes de la salud, etcétera, más a todos los adultos mayores.
¿Qué entendemos por adultos mayores? No sé exactamente a qué se refería él en cuanto a las edades que esto comprendería. Pero si nos ceñimos a la ley del adulto mayor, estaríamos hablando de todos los mayores de 60 años. Si la definición es la que estipula la ley vigente del adulto mayor, entonces al final de este gobierno, a 28 de julio, no solamente los que están en la fase 1 serían inmunizados, sino también aquellos mayores de 60 años. Y el resto de los que debe de inmunizarse, que son todos los mayores de 18 años, deberían serlo hasta finales de este año. Ya corresponderá a la gestión que elijamos este 11 de abril y luego en segunda vuelta que sin duda tendremos.